Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y hoy, como siempre, queremos estudiar la lección con todos ustedes, pero siempre le queremos decir que si usted tiene algún comentario, si tiene algo que decir, ¿verdad? O alguna pregunta, escríbanos ahí abajo. Y tanto este servidor como Alexander le vamos a contestar esa pregunta. Saludos, Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Bendiciones aquí, empezando ya en primavera, ya sabemos que está afuera, hay sol, están saliendo las flores, ya la ley ya empezó, ¿sabes cómo es? Pero contentos y gloriosos estamos aquí nuevamente pues, compartiendo esta gran lección que estamos teniendo este trimestre. Sí, ¿verdad? Ya está saliendo del frito, pero poco a poco eso va. Bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Con una oración como siempre, así que le voy a pedir a Alexander que tenga esa oración. Oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente, Señor, porque estamos aquí estudiando tu palabra. Gracias porque tenemos esa bienaventuranza de poder estudiar la palabra. Nunca me canso de decirlo, Señor. Padre, te pido que ahora que vamos a estudiar la palabra, que seas tú el que hable, que el Espíritu Santo sea el que hable, toma la rienda de este podcast y que lo lleve, Señor, a las personas que necesitan escuchar esto, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y como siempre, ¿verdad? Te pido, amigo que nos estás viendo, que respalde nuestro ministerio. También Alexander tiene su ministerio, su página. Así que, Alexander, preséntala para que las personas te conozcan. Sencillo. Eyes on the cross. Eyes on the cross. Arroba Eyes OT Cross. Arroba EYESOTCROSS. Eyes on the cross. Ahí tenemos podcast, tenemos diferentes cosas. Quiqueando, lupa bíblica, diferentes cosas, diferentes podcasts que están relacionados para llevar el mensaje y no solamente eso, mantener la mirada puesta en Cristo Jesús y tener una buena relación con Él. Y recordando, ¿verdad? También mis redes sociales, usted pone delvalle.es, tanto en Facebook como YouTube. También nos puede buscar en Instagram, usted pone Del Valle 2022 y también hasta por TikTok nos puede buscar. Así que respalde nuestro ministerio, dele like, suscríbase a nuestros canales y mire, comparte y bendiga a otros, ¿verdad? Con estas lindas lecciones que nosotros tratamos de hacerlo de todo nuestro corazón. Bien, vamos entonces rápidamente a comenzar. El título Fe contra todo pronóstico. Es la lección número 5 para el 4 de mayo. Alexander, ¿qué tú me puedes decir de ese título? Fe contra todo pronóstico. Mira, ese título puede abarcar muchas cosas, ¿sabes? Y me voy a salir un poquito de la lección aquí. A veces cuando uno está con una enfermedad o algo y uno ve que el doctor dice a lo último, mira, no hay break, hasta aquí hemos llegado, ahí es que uno sabe si uno tiene fe contra todo pronóstico. ¿Sabes? Y, y Y sí, uno dice, y digo yo que me saco un poquito de la lección, pero también tiene que ver con la lección, sí, porque vemos ahí muchas cosas que pasan que hay que tener fe, punto. diste en el clavo. Diste en el clavo, ¿verdad? Porque solamente la fe es la única, ¿verdad? Que te puede ayudar sobre cosas que ni han pasado, la gente no cree que van a pasar, pero dice que con un poco de fe, tú podrías, dice que podrías decirle a ese monte que se moviera, ¿verdad? Dice que si tuvieras como la fe, como un grano de mostaza, ¿verdad? Como el grano de mostaza, bien chiquitito. Un Así que chiquitito, ¿sabes? a veces nos dicen no se puede, pero con Cristo yo siempre digo que se puede. Bien, vamos entonces a hablar un poco de la lección. Y es que en el siglo XVI dice que Espérate, faltó algo, Ah, faltó dime, algo. rápido, rápido. El versículo que nadie se memoriza. Ah, ok, sí, sí. Rápidamente léelo. Léelo. Dice, en mi Disculpa. corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso está en Salmos 119, 11. Así que vemos, ¿verdad? Que este versículo nos ayuda a ver que todas las cosas que nosotros guardamos de Dios en nuestro corazón nos ayuda para no pecar
contra Dios. Y que es algo sólido que debemos de tener, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y vuelvo y repito, ¿verdad? Hay gente que va a estar en contra de todo, el cristianismo, lo que nosotros creemos, pero si nosotros mantenemos, Alexander, en esos principios, mira, siempre Dios nos va a dar la victoria, porque Dios nunca se equivoca. Y lo que estaba diciendo ahorita es que en, en la obra que comenzó en el siglo XVI, ¿verdad? Antes que lo estudiamos, 200 años antes, Wycliffe, el lucero de la Reforma, comenzó a brillar con intensidad y había llegado el esplendor de esa reforma, ¿verdad? Pero había 5 puntos fundamentales en esa reforma que se basaba. Era solo escritura, ¿verdad? No inventos de otras cosas, solo gracia, que es un regalo, solo fe, lo que tú acabas de hablar, solo Cristo y solo a Dios la gloria, a nadie más, ni al pastor, ni al obrero, ni al sacerdote. La gloria es toda para quién, toda es Para para Dios. Dios, ¿verdad? Y en la parte del sábado nos habla de los reformadores protestantes, ¿verdad? Y habla de que todos ellos tenían ese propósito en la vida y por eso es que se mantenían, ¿verdad? Luchando en contra de todo. Dice que habla de un libro, ¿verdad? Que el yo vacío Sí, y the explica empty que self. cuando ya tú no tienes nada, ningún propósito, la cosa no es igual. Pero estos niños, jóvenes, hombres, ancianos, ¿qué no hacían ellos, verdad? Porque sabía que tenían que llevar ese mensaje a través del mundo, porque el enemigo estaba tratando de destruir la palabra, de que nadie supiera del mensaje de salvación que Dios tenía. Así que ellos siguieron librando batalla tras batalla y tratando de que la Biblia se siguiera traduciendo, ¿verdad? En diferentes idiomas para que las personas pudieran conocer más del amor de Dios. Alexander, ¿qué nos puedes decir de esa parte del sábado? Mira, nosotros en unas lecciones atrás hablamos sobre el propósito de nuestras vidas. Y básicamente yo lo que están hablando en ese libro de Empty Self es que mucha gente no tiene propósito. Y cuando tú no tienes propósito, ¿cómo tú vives? Mira, no te importa nada, tú sigues al garete por ahí, como decimos en la calle, ¿sabes? No te importa más, pata abajo, hacer las cosas al garete, ¿sabes? Porque no tienes nada por qué vivir, ¿me entiendes? Ahí es que entra la depresión y entra muchas cosas, ¿sabes? El enemigo te habla en el oído, porque es así. Pero Dios, sabiendo todas esas cosas, nos dio un propósito. ¿Y cuál es el propósito tuyo, el mío, el de todo el que esté viendo? El propósito es llevar el mensaje de Dios. ¿Y cómo tú sabes el mensaje de Dios? Bueno, hay que estudiar la palabra para eso. Así que tenemos muchas cosas que hacer para poder tener, ¿sabes? Llevar ese mensaje y ese es el propósito de nuestras vidas. Como dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Importante, ¿verdad? Ahora viene la parte del domingo que te toca, solo la Ajá, palabra de Dios. Hay veces que hay gente que le añade, le quita, hace un ajá. invento, hace un espagueti, y cuando tú vienes a ver, no tienen que ver nada con la Biblia. Así que es importante que nos demos cuenta de eso. Solo la palabra de Dios, no otro invento. Por eso el título del domingo es Solo la palabra de Dios. Alexander. Mira, y como tú estás diciendo, solo la palabra de Dios dice, aquí la primera ¿sabes? La pregunta dice, ¿cómo influyó esto en los reformadores y cómo influye en nuestra vida en la actualidad? Pero antes esa pregunta dice, ¿cuál era la actitud de David hacia la palabra de Dios? Y yo contesté dos cosas. Era gran influencia y para ello era un gran tesoro. ¿Sabes? Era gran influencia y un gran tesoro. O sea, ellos lo que veían en la Biblia era oro. ¿Sabes? Ellos no querían más nada que era oro, ¿me entiendes? Y no solamente eso, ellos comprendían que la palabra de Dios, o sea, la Biblia era la palabra de Dios. Más nada, no había titubeo, no había duda ninguna. Ellos entendían que la Biblia era la palabra de Dios, era esencial la palabra de Dios. Y era quien los impulsaba
a tener ese valor, esa influencia de poder llevar el mensaje, de poder hacer las cosas como Wycliffe como hizo, ¿sabes? Que Wycliffe quería traducir la Biblia para que todo el mundo la leyera, ¿sabes? Él quería hacer eso, ¿sabes? Y eso es ¿cómo es? Los reformadores al principio entendían por la palabra, no dudaban de ella, la leían constantemente. Dice aquí que ellos en la lección dice que ellos todo el tiempo estaban buscando la palabra de Dios constantemente, ¿sabes? Y ellos Y entendían y no entendían, ellos experimentaron en la palabra, que la Biblia los ayudaba tanto físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente, ¿sabes? La palabra de Dios sirve para muchas cosas, depresión, ¿sabes? Si tú quieres rebajar, mira, la Biblia tiene, aunque no lo sepan, la Biblia tiene dieta, cómo tú puedes rebajar, ¿sabes? Y cosas así, ¿me entiendes? La Biblia sirve para todo, la Biblia tiene para todo, tiene algo, ¿sabes? Y ellos eran, y vemos aquí en la lección también que ellos eran cristianos full time. Ahí amén. nosotros pecamos mucho, ahí nosotros pecamos mucho. Y digo pecamos porque lo hacemos a veces hasta adrede, ¿sabes? Es que hoy en día hay muchas cosas que nos quitan la atención, ¿sabes? Están los streaming, los diferentes apps que tenemos para ver diferentes películas, series de televisión, whatever. No solamente eso, hay muchos que vean juegos de video, las redes sociales, esa dopamina está uno, mira, encendida todo el tiempo, pero ellos no. Esa gente eran full time. Quiero leer esta última aquí, que dice, Wycliffe hizo un serio llamado y dijo, ¿contra quién piensa que están contendiendo? ¿Contra ancianos que ya están al borde del sepulcro? No, contra la verdad, y la verdad que es más fuerte que ustedes y que lo vencerá. ¿Sabes? Esto fue Wycliffe cuando ¿cómo es? Lo acusaron. Cuando a él lo acusaron, eso fue lo que contendió. Dice, ¿con quién están peleando ustedes? Contra mí. Mira, no están peleando contra mí. Ustedes están peleando con aquel de allá arriba. Y él los va a vencer a todos, ¿sabes? Él estaba bien convencido de que Jesús estaba a su lado y que él estaba obrando. O sea, mejor dicho, Dios estaba obrando a través de él. Eso era convenció total. Ellos era, como dije yo, eran full time. Y vemos, ¿verdad? Que esa parte rapidito, la tuya, Ujú, aquel tiempo de tiniebla, eh, eso fue la Biblia, fue la luz, y sus mentes se abrieron y comenzaron a saturar sus mentes de Biblia, ujú, tanto así ujú, que ellos, mira, confiaban plenamente y daban sus vidas, ¿verdad? ujú. Por la palabra del Señor. Vamos entonces a la parte del lunes. Y dice así, ¿verdad? Transmitir la palabra Palabra. de Dios, ¿verdad? Y vemos ejemplo del apóstol Pablo, cómo lo hacía también. Mira, Ujú, el apóstol Pablo, eso no era fácil lo que él hacía. Él lo perseguían, lo encarcelaban, lo azotaban, y él seguía pues predicando la palabra del Señor. Y sabemos que en ese tiempo también, en el tiempo de los reformadores, ellos se enfrentaron más o menos como le pasó a Pablo, ¿verdad? Pero ellos ujú, permanecieron fieles, Alexander, a Dios. Y un ejemplo de eso fue William Tyndale. No sé si lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Pero Tyndale Kindle, tenía un ya. deseo, era de traducir la Biblia, ¿verdad? Eh, exactamente, traducir la Biblia de los idiomas originales y corregir algunos de los errores de Wycliffe, hacía 200 años, ¿verdad? Así que vemos que Tyndall se propuso corregir esos errores de Wycliffe. Y él, se había traducido al latín, realizando una traducción directa de los idiomas originales, publicó el Nuevo Testamento traducido en griego. Después, Miles Coverdale, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Continuó y complementó la obra de Tyndale con la traducción del Antiguo Testamento desde los originales hebreos. De este modo, en el 1535 se publicó la primera Biblia impresa en inglés. Así que vemos que ellos
dieron su vida porque Tyndall, cuando yo estaba leyendo, él lo persiguieron, lo encarcelaron, lo mataron. Dice que cuando lo iban a matar, las personas que lo iban a matar lo amarraron a un poste y lo ahorcaron y después lo Claro. quemaron. Y Ujú. entonces, pero las últimas palabras, estoy parafraseando, dijo que el rey abriera los ojos, ¿verdad? De lo que Una estaba oración. pasando. Y entonces, ¿qué Ujú. pasa? Dios escuchó esa oración porque después el rey, pues, bregó, ¿verdad? Con la Biblia. Y dice que, curiosamente, un hombre que nunca abrazó abiertamente la reforma, otro que ayudó indispensablemente en estas traducciones, era Erasmo de Rotterdam, que publicó en aquella época el Nuevo Testamento en griego, el cual sirvió de base para todas las traducciones de los reformadores. Dios utilizó a esta gente que no tenía como mucho interés, Alexander, en las cosas de Dios, pero mira, lo utilizó. Y así pasa en algunas ocasiones. Unas ocasiones tú piensas que el pastor te va a ayudar o aquel obrero, y cuando vienes a ver, el menos es que Dios lo utiliza para ayudarte. Y no estoy quitándole méritos a ellos, ¿verdad? Pero a veces Gracias. Dios utiliza otros caminos para su obra. Dice que la Biblia, mientras se preparaban y publicaban las versiones inglesas de la Biblia, otros reformadores trajeron también la Biblia a su idioma nativo. De esta forma, la Biblia pudo ser leída directamente por los habitantes de Europa y del recién descubierto Nuevo Mundo. Uno que ya mismito tú vas a hablar por ahí, Martín Ujú, Lutero, que la tradujo al alemán ujú, ujú. 1534. Otro fue Pierre Robert Olivetan, la tradujo al francés. Otra fue la Biblia de Brest al polaco. Casidoro de Reina, que esa la hemos visto mucho, ¿verdad? Al español. La Biblia de Gratis al checo. Jonas Bretkusnas al lituano. Yuri Dalmatin, esloveño. Giovanni Diotati, italiano, y Yao Ferreira de Almeida al portugués. Así que vemos, ¿verdad? Todas esas personas que decidieron traducir la Biblia para que nosotros podamos, y otras personas en otros idiomas, podamos entender lo que verdaderamente Dios dice en su palabra. Porque antes no era así, antes solamente los sacerdotes, como lo he dicho otras veces, era el que lo podía leer y la leía en la misa en latín, que tú menos Ujú. entendías lo que. Entonces había tiniebla y las personas se dejaban dirigir por ellos, y si habían corruptos, sacerdotes corruptos, y hacían lo que ellos querían y hacían corrupción en la iglesia, que fue lo que pasó, pues ¿qué pasa? Pues la gente creía que eso era la verdad, pero una vez todas estas personas decidieron poner sus vidas a traducir, y muchos de ellos perdieron la vida, como Tyndall y otros más, pues ¿qué pasa? Gracias a esa muerte, ese sacrificio, Alexander, tú y yo podemos leer la Biblia en nuestro idioma. Así mira qué Ujú, grande es Dios que se preocupó por eso. Bien, ujú. ¿tienes algún argumento? Si no, vamos a la próxima. Mira, sencillo. Tinder murió por lo que creyó. ¿Sabes? Él murió por lo que creyó. Cuando él murió, que es lo que nos va a pasar a muchos, nosotros a lo mejor vamos y predicamos y no vemos lo que pasa después. Tinder, como estaba diciendo, no, no vio lo que pasó después. Él murió. Pero como tú dices, Dios obró y la obra que hizo Tinder no fue en vano. Porque de esa Tinder o Tinder, como se dice, como se diga, yo ahora mismo estoy confundido yo, como lo que hizo Tinder, salió la versión que estamos leyendo ahora de New King, de King James, King la James. versión de King James. De ahí salió esa vez, ¿sabes? De eso que hizo él, ahora mismo estamos leyendo la versión de King James, que muchas cosas es de esa persona. Bueno, ¿Eh? vamos para la parte del martes ahora rápidamente. Exacto. Dice, Iluminados por el Espíritu. iluminado por el Espíritu.
Y me gusta cómo empieza, porque tú dijiste ahí que Martín Lutero fue que escribió, empezó a traducir también la Biblia en alemán. Pero me gusta cómo empezó esta lección aquí. Porque básicamente lo que dice en el primer párrafo ese de la del Marte es que Martín Lutero, cuando empezó a leer la Biblia en latín, en los escritos originales, como dicen, que empezó a leerla, él se sorprendió de tan clara que estaba la Biblia. Él se sorprendió de las cosas que decía la Biblia y él se sorprendió de los errores en que estaban caminando él y todos los creyentes que estaban junto con él, ¿me entiendes? Él se sorprendió de la manera en que la Biblia está diciendo las cosas. Y gente, no es porque él sabía lo que estaba leyendo, es porque el Espíritu Santo estaba traduciéndole, estaba hablando a él lo que estaba pasando. Y ahí que entramos a la lección, como dice, del Valle, cuando tú estudias la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que tú haces? Orar ¿Y por qué ora? para que el Espíritu Santo abra mi mente y yo pueda entender eso que está ahí. Y eso es lo que tenemos que entender. Lo que pasó con los reformadores de ese tiempo, Martín Lutero, Tyndale, Wycliffe, toda esa gente, es que el Espíritu Santo estaba obrando en ellos y le estaba diciendo a ellos lo que ellos estaban leyendo. Y gente que me está escuchando, me está viendo. Si tú le pides al Espíritu Santo, Él también te va a decir a ti la verdad que hay en la Biblia. No te va a decir mentira media, no te va a decir cualquier otra cosa. Él te va a decir la verdad que hay en la Biblia. ¿Y sabes por qué te va a decir la verdad? Porque el mismo Espíritu Santo fue el que hizo que la gente escribiera la Biblia. El mismo Espíritu Santo, básicamente el autor de la Biblia te va a estar diciendo a ti las verdades. ¿Qué más claro que eso? ¿Qué más claro que eso hay que tenerlo? ¿Me entiendes? Ahora, el enemigo siempre se ha empeñado en despreciar la palabra de Dios y lo vemos desde el Edén. Desde el Edén cuando él le dijo a Eva y dijo que ustedes van a morir, ¿sabe? Ya despreciando la palabra de Dios. Y él usa los puntos y eso se escucha. Dime, vaya, que tú no has escuchado estos puntos. Siempre dice, la Biblia la escribió un humano o la Biblia fue escrita por humanos. Esos son puntos que el enemigo siempre usa. O que usan los puntos de que, oh no, la Biblia se usa para controlar las masas, para poner la gente boba. Gente, el diablo siempre busca minimizar. Por eso es que tú ves en la historia de la Biblia cuántas hogueras no hicieron que quemaron Biblia, cuántas veces la Iglesia Católica, porque hay que decirlo así, la Iglesia Católica quiso que la gente no escuchara la Biblia, porque básicamente la Biblia es un instrumento que te enseña quién es Jesús, quién es Dios, te enseña quién es la salvación, ¿me entiendes? Inclusive aquí hay una parte que quiero leer para no coger mucho tiempo de John Knox y la reina María, que dice, María le dice, la reina de Escocia dice, usted interpreta la escritura de un modo y ellos, los maestros católicos romanos, la interpretan de otros. ¿A quién creeré? ¿Y quién será juez en este asunto? Y John Knox le contesta, debes creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra. Y más de lo que la palabra le enseñe, no debe creer ni a uno ni a otros. La palabra de Dios es clara en sí misma. Y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, eso está fuerte, nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares. De modo que no queda lugar en duda, sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante. O sea, en otras palabras, si tú quieres decir mantenerte, como dice él, o seguir ignorante, pues no estudia la palabra de Dios. Ahora, tú en verdad quieres saber si lo que escribieron los humanos está mal, si en verdad es una herramienta para controlar masa. Estudia la palabra y tú vas a ver que hasta mismos ateos dicen que si los cristianos hicieran lo que la palabra de Dios dice, este mundo fuera diferente. Sencillo. Bien, vamos entonces a la parte del miércoles. Solo Cristo, solo
gracia. Y yo quiero decir algo, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que Alexander es su parte, pero enlaza Ujú, con mi parte también. Y es que Martín Lutero era un sacerdote. Y este ujú, sacerdote, pues, un día se puso a estudiar la Biblia. De hecho, la encontró y comenzó a estudiar y se dio cuenta que verdaderamente lo que estaba pasando con la iglesia no era lo mismo que decía la palabra. Ellos estaban ujú, haciendo cosas que la Biblia no decía y se ujú, inventaron un montón de indulgencias, un montón de cosas. Cuando él fue a Roma, él se dio cuenta de que verdaderamente vio tanto de los pecados que estaba haciendo la iglesia que él se desanimó y lo que hizo fue que comenzó a escribir y escribió las 95 tesis y las clavó en la catedral de Gutenberg. No sé si lo dije bien, pero ujú, ahí todo eso decía y desenmascaraba lo que la iglesia estaba haciendo. Y te voy a decir algo, Martín Lutero, su objetivo era que la iglesia pues se reformara, no era que la iglesia se dividiera, pero lamentablemente ocurrió eso. Ahora, Lutero comenzó esta reforma y quiero decirte, amigo, que me escucha, que aunque la reforma era en aquel tiempo, pero todavía en nuestro tiempo tenemos que seguir reformando nuestra vida, porque hay muchas cosas que tenemos que dejar, como está diciendo Alexander ahorita. O sea, cometemos pecados y cosas. Mira, Dios nos está llamando a que nosotros reformemos nuestra vida, pero dentro de la iglesia. No es que formes una iglesia aparte allá y empiezas a reformarte allá. Mira, refórmate aquí ahora. Que quieres reformar tu vestir, tu forma de comer, parte de tu espiritualidad. Toda esa reforma tienes que hacerla dentro de la iglesia, no tienes que salirte. Así que es importante que nos demos cuenta de eso, de que él llegó el momento que se dio cuenta que una cosa no estaba compaginando con la otra. Bien, entonces en la parte del miércoles, solo gracia y solo Cristo. Eh, Hay un versículo que Lutero encontró que dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. Y ahí es que Lutero comienza a predicar la justificación. ¿Por qué? Por la por fe. la fe. Entonces, que somos salvos, ¿por qué? Por fe, no por obra. Entonces, ahora es importante que hagamos obra, Ujú. pero, porque esos son los frutos, ¿verdad? Pero dice que somos salvos por la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un regalo. Dios nos regaló la salvación. Esa persona que debía de estar en aquella cruz era usted y yo. Pero gracias a Cristo Jesús y a su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, pues ¿qué pasa? Cristo sustituyó a nosotros por él. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestros pecados quedaron que perdonados. Así que nuestro querido Jesús pagó la deuda. Nosotros no la podíamos pagar, Alexander, por Ujú. lo más que hiciéramos. Aunque fueras millonario, no podías pagar la deuda. Pero ¿qué pasa? Cristo la pagó por nosotros. Así que cuando Martín Lutero descubrió esto, se dio cuenta que la única fuente de salvación era Cristo y comenzó a predicar eso. Miles que habían estado encadenados por los engaños de la iglesia fueron liberados, ¿verdad? En vez de ser enemigos, ahora fueron transformados amigos, porque estaban entendiendo que la palabra, por eso fue que se comenzó la protesta contra la iglesia, y ahí salieron los protestantes, porque se dieron cuenta, abrieron los ojos y comenzaron a protestar contra la iglesia madre, ¿verdad? La iglesia católica, y ahí se divide la iglesia, y salen los protestantes. Por eso a veces le pregunté, ¿es protestante? ¿Por qué? Porque la iglesia se dividió en ese grupo que salió protestando contra la injusticia de la iglesia Ujú. católica. Y aunque la Ujú. salvación, Alexander, es gratuita, su coste es infinito y es suficiente para todo. O sea, la sangre de Cristo cubre todos nuestros pecados. Por eso es importante esta lección. ¿Por qué? Porque no podemos en nuestra vida hacer algo para llegar a salvarnos. El único medio que tenemos es Cristo Jesús. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal
y pedir perdón por nuestros pecados porque Cristo ya murió por nosotros. ¿Algún comentario va a tener en esa parte del miércoles? Tú lo dijiste muy bien, solo Cristo. Solo Cristo. La salvación la tenemos mediante Cristo Jesús. That's it. Vamos al jueves, la obediencia y el fruto de la fe. La obediencia, el fruto de la fe. Y así como tú estabas diciendo que solo por Jesús somos salvos, básicamente si leemos esta parte del jueves, aquí una parte que dice que uno de los reformadores al escuchar a Lutero, él como que sabiendo ya ¿cómo se llama? Lo que él había leído, y al escuchar a Lutero hablar sobre Jesús y cómo Jesús es nuestro Salvador y que debemos aceptar a Jesús y lo que hizo Jesús para que seamos salvos y no que pues, ante las cosas que hagamos vamos a ser salvos. Él vio un nuevo aire, un nuevo respiro. Él dijo, espérate, esto sí que es la verdad. ¿Me entiendes? Y él que se puso a conocer a Jesús. Él se puso a buscar más en las escrituras sobre lo que Jesús había hecho por nosotros. ¿Y qué pasa? Al tú conocer a Jesús, automáticamente sigue la ley. Porque la ley habla de Jesús. No hay más nada, ¿me entiendes? Tú no vas a hacerlo porque, ay, si yo no hago esto, no soy salvo, no. Porque en verdad tú puedes seguir todas las leyes y no conocer a Jesús, no amar a Jesús, no tener la fe de Jesús, no te salva. Puedes ser el más perfecto en todas las leyes, no te salva. Ahora, si conoces a Jesús, créeme que todo lo demás va a caer, mira, solito, como un reloj suizo. Todo va a ser, mira, nítido, de show. Porque conocer a Jesús es todo, ¿me entiendes? Conocer a Jesús es todo. Y déjame ver dónde que está aquí. Dice, no contesto con el statu quo ni con una experiencia religiosa rígida con poco o ningún crecimiento. Anhelaban constantemente conocer mejor a Cristo. Muchos cristianos de la Edad Media creían en la Biblia, pagaron precios muy altos por su determinación. Fueron torturados, encarcelados, exiliados y ejecutados. Confiscaban sus propiedades, quemaban sus casas, asolaban sus tierras, perseguían sus familias. Cuando lo expulsaron de sus hogares, buscaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando lo torturaban, bendecían a sus torturadores. Y cuando la guidencia en oscuras y húmedas mazmorras reclamaban las promesas de Dios en una mañana mejor, de una mañana mejor. Aunque su cuerpo estaban confinados, eran libres, libres en Cristo, libres en las libres en las verdades de su palabra, libres en la esperanza de un pronto regreso. Gente, no hay más nada que buscar. En la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos. Inclusive, Sentimos vacíos, podemos llenar en él. Nos sentimos solos, podemos tener la confianza de que Jesús está con nosotros. Nos sentimos deprimidos, mira, va a estar ahí Jesús contigo, ¿sabes? En la palabra de Dios tenemos todo, pero hay que conocer a Jesús. inclusive como estaba diciendo sobre la gracia, no significa que vamos a despreciar la ley. Al contrario, eso te va a llevar a estudiar más, como tú estás diciendo, la palabra del Señor, para que estés en armonía con la vida que Cristo espera de ti. ¿Por qué? Porque estás estudiando su palabra. Lo que pasa, hermano, que la tienes que agarrar, la tienes que estudiar, porque si no lo hace, nadie lo va a hacer por ti. Está Eso es ahí, así. como hablamos los otros días. ¿Cuántas Biblias hay en tu casa? Coge por lo menos una y comienza a estudiarla. Bueno, quiero terminar con una porción, ¿verdad? Del espíritu de profecía, que también es de lo que estamos estudiando, el conflicto. Ajá. Dice, el gran principio que sostenían estos reformadores, el mismo que sustentaron los valdenses, Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zwinglio y los que se unieron a ellos, era infalible autoridad de la Santa Escritura como regla de la fe y práctica. Negaban a los papas, a los concilios, a los padres y a los reyes todo derecho para dominar la conciencia en asuntos de religión. La Biblia era su autoridad y por la enseñanza de ella juzgaban toda doctrina y exigencia. La fe en Dios y en su palabra era lo que sostenía estos santos varones cuando entregaban su vida a la hoguera.
Ten buen ánimo, decía Latimer a sus compañeros de martirio, cuando las llamas estaban a punto de acallar su voz, que en este día encenderemos una luz tal en Inglaterra que confió en la gracia de Dios, jamás se apagará. Warhawk Latimer. Así que quemándolo, mira lo que él estaba diciendo. Así que verdaderamente estas personas fueron utilizados por Dios para que la palabra de Dios pudiera ser traducida, como dijimos en el pasado, para que nosotros podamos tenerla en estos momentos. Y ahora las tenemos hasta en el teléfono, ¿verdad? Las tenemos en todos lados para poderla leer. Ahora, lamentablemente, otras cosas, Alexander, nos atraen y no la leemos. Y quiero decirte, amigo que me estás escuchando, esa es la comida que el cristiano debe de comer. Sí, está la parte física y eso no se te olvida porque no se te olvida desayunar, ni almuerzo, ni cenar. Pero ¿por qué se te olvida estudiar la palabra del Señor? Busquemos ese momento y no quiero, ¿verdad? Que entienda que te estamos presionando, pero eso es comida. Así que es importante comer de la palabra, porque si no comes te vas a poner flaco espiritualmente y cuando vengan los problemas, las situaciones, lamentablemente no vas a poder con eso. Bien, Alexander, ¿algún comentario? Y para que te despida, porque ya nos vamos. Bueno, sencillo. Es como cuando tú estás enamorado. Cuando tú estás enamorado, ¿qué tú haces? Tú buscas la manera de conocer a la persona para hacer las cosas que te agradan, ¿verdad? Pues así mismo es Cristo Jesús. O sea, enamórate de él, ¿sabes? Busca la palabra, léelo, lee Mateo, ¿sabes? Lee esos 4 evangelios, Mateo, Lucas, Juan y Hechos. Léetelo. Así, Léete eso nada más y tú vas a ver cómo va a cambiar en tu vida. No solamente vas a saber de Jesús, tu inteligencia va a crecer de una manera baja y vas a ver el mundo de otra manera. Mira, te lo digo, vas a ver el mundo de otra manera y lo vas a ver con mucho amor. Así que les invitamos, ¿verdad?, a seguir estudiando estas lindas lecciones y que nos sintonicen la próxima semana, si el Señor lo permite. Bye. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.